¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo en su episodio número 6. Y hoy tenemos como invitado a un gran amigo, el profesor David Gómez Banda. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué atento con tu invitación, muy emocionado, un poco nervioso también con estos espacios, pero muchas gracias por la invitación. No, no, pues gracias a ti por venir. Fíjate que el otro día estábamos con mis amigos y mis carnales platicando de las vivencias de nosotros con los profes. Sí, De deben esas de de ser que, muchas. de que te acuerdas de que el profe o que desde nuestro lado de que el profe que hicimos llorar en el grupo y así, o al que le sacábamos canas verdes así. Y como que me puse a pensar, sería bueno ver cómo ven los profesores el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, a ver qué platican, qué es ser profesor, qué es estar frente al grupo, etcétera. Entonces, para empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito, así en resumen, quién es el profe David. El profe David Gómez Banda. Pues mira, nosotros ahorita en la actualidad tenemos ya alrededor de 24 años de servicio en la docencia. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener muchos puestos de trabajo en diferentes áreas en el sistema educativo. Te comento, yo empecé como trabajador manual en Ujú. un inicio, de trabajador manual en una secundaria, la secundaria que es la casa de nosotros, la secundaria estatal. Posteriormente nos dieron la oportunidad de trabajar en el área de prefectura, que es la disciplina con los adolescentes en secundaria. Después, maestro frente a grupo, en el área de ciencias sociales, vamos a decirlo Ciencias así, sociales. historia, formación cívica y ética y así. Y luego ya nos dieron la oportunidad del encargo de una subdirección un tiempo, otro tiempo la dirección, regresamos a la subdirección y luego pues ya a nuestra base. Alrededor de 24 años aproximadamente trabajando en diferentes niveles. Empezamos en primarias, por allá en el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Janos, mejor conocido como Tierras Prietas, a un ladito con los menonitas ahí de Buenos Aires. Ahí empezamos algunos dos o tres ciclos. Posteriormente en Minera Bismar, en la primaria Francisco Villa, por ahí nos dio la oportunidad de trabajar la empresa con nuestro director Ramiro Quesada, buen amigo también que se encuentra por ahí en Canadá ahorita haciendo lo propio también por aquellos rumbos. Un saludo para él a propósito. Y ya trabajamos en algunos niveles, secundaria, preparatoria, 10 años. 10 años trabajando en la preparatoria Ramiro Apodaca. En la secundaria federal estuvimos alrededor de 10 meses también trabajando por ahí en las áreas de historia y De formación historia. cívica también. Entonces son algunos añitos ahí los que llevamos ya y los que nos faltan todavía. Sí, no, bastantes. ¿Qué es, qué es más difícil trabajar? ¿Del primaria, secundaria o prepa? Secundaria, Secundaria es más secundaria. difícil. Segundo año de secundaria, yo creo que en todos estos años que tenemos, segundo año es un poquito más caótico. Sí está complejo el asunto ahí con los Ah, ok. Son muchachitos. más inquietos Son o... muy inquietos y juegan a su favor, ¿no? Pues es plena adolescencia. En algunas ocasiones juegan a ser adultos para hacer actividades propias de los adultos y cuando hay repriendas o cuando hay castigos, juegan a ser niños porque están chiquitos todavía. Entonces es una psicología muy interesante ahí con los muchachos, pero segundo año sí es un poquito Es complejo. el complicado. Sí. Ah, platícanos por qué te nació ser profesor, por qué te llevó ahí la vida o qué pasó ahí. Hay unos memes por ahí que salen, ¿no? Que el peor alumno ahora está dando clases, ¿no? Por Ah, ahí me sí. tocó verlos unos por ahí. Y algo muy parecido, muchas personas de mi familia forman parte del gremio magisterial en diferentes niveles y diferentes áreas, pero en el magisterio. Y en preparatoria específicamente, por ahí teníamos un maestro de biología en aquellas épocas en preparatoria que era muy exigente y a manera de castigo me puso a exponer ahí algunos temas. De hecho, fueron tres exposiciones para poder acreditar un semestre. Y la primera exposición fue un caos. La segunda le empecé a agarrar así poquito amor. En la tercera le dije a mi papá, quiero ser profe. Sí, me gustó. Y vaya que era la época de preparatoria, ¿no? En De plena preparatoria. adolescencia también. Y de ahí nace la inquietud de empezar en estos ámbitos Va, pues desde muy magisteriales. chico, Sí, sí, demasiado, porque, bueno, al demasiado. menos a mí sí como que me pasó después. Ujú. O sea, no fue como que tan rápido, como que sí ya fue después de la prepa. Sí, me gustó exponer y me gustó investigar un poquito y creo que se me facilitó porque acredité a propósito la materia que estaba castigada por ahí y la acreditamos muy bien, entonces nos dio la oportunidad de descubrir este maravilloso mundo de la docencia. Ah, Muy complicado también, pero muy interesante. sí, no tiene
sus detallitos. Sí. Y, por ejemplo, ¿dónde estudiaste para ser profesor? En un principio estudiamos en la Universidad Pedagógica Nacional de Nuevo Casas Grandes. Por ahí dejamos la carrera trunca porque era primaria. Yo empecé en primarias a trabajar. Ujú. Me gustó más trabajar en nivel secundaria, a nivel medio básico, medio superior, que es preparatoria. Y y luego terminé, bueno, no terminamos ahí la carrera, pasamos a secundaria, nos hicieron la invitación a trabajar en secundaria y tenía que estudiar ya la normal superior. La normal superior la estudiamos en Ciudad Juárez. En Juárez. En Ciudad Juárez con el nuevo modelo que eran 6 años de carrera para la docencia en una modalidad mixta. Todos los sábados, todos los domingos, vacaciones de diciembre, vacaciones de Semana Santa y luego también en verano. Y ahí terminamos. Y, por ejemplo, cuando estabas estudiando, ¿ya tenías plaza? ¿Ya te estabas dando clases o no? No, no. Las plazas eran prácticamente interinatos, eran espacios prestados, eran espacios que estaban condicionados. Hasta que cumplías un perfil ya académico profesional, es cuando se te da la oportunidad ya empezar a tener ya tu plaza. Y pues desde entonces hasta ahorita pues no hemos dejado de estudiar, Dios nos dio la oportunidad de seguirnos preparando. Hicimos una maestría en Hermosillo, Sonora, en el Instituto del Desierto de Sonora, de Santana, que es el IDESA, y ahorita terminamos ya un doctorado, el próximo verano terminamos el postdoctorado, y yo creo que ya hasta ahí le Ah, qué paramos padre. porque ya mi señora ya no me deja ni mis hijas, dice, no, ya nos toca a nosotros estudiar. Estudiar, Pero sí. es que es necesario, tienes que actualizarte, Sí, no, tienes hay que que estar a la vanguardia, seguirle dando. definitivamente. Sí. Y, por ejemplo, yo escucho historias de que la primera vez que te dan la plaza o algo así, que siempre los mandan allá a Gallopa, a donde nadie le importa. Sí, son las oportunidades que se abren de primera instancia, siempre las que menos quieren. Las que nadie... ¿Y a dónde te tocó En Tierras Prietas, Tierras Prietas? precisamente, conocido como Tierras Prietas, muy especial ese lugar porque efectivamente la tierra es negra. La tierra es negra, con los menonitas a la comunidad sale alrededor de 5 kilómetros. 2 kilómetros antes de entrar a la comunidad, la tierra cambia inmediatamente a A color color negro, negro. negro, barroso. Va, Es, qué un- raro. es una comunidad, básicamente éramos dos docentes, era bidocente, trabajaba mi padre y yo ahí, poquitos alumnos, de primero a tercero ocupaba uno ese trabajo y luego de cuarto a sexto otro. Y hoy en la actualidad tengo de mi primer alumno, de mis primeros alumnos, ahorita tenemos aquí en la secundaria hijos ya de esa primera Hijos de esa generación, de los generación. más chiquitos de Ah, esa generación. va, pues sí, ya es bastante tiempo, No, ¿no? ya estamos rufles, dicen los chamacos así, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, entonces ahí un profe le tocaba primero, segundo y tercero y el Ujú. otro cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y Entonces tenían sexto. poquitos alumnos de uno y otro. Sí, eran alrededor de 27 o 30 alumnos Y aproximadamente. entonces era más trabajo, ¿no? Más difícil Sí, porque porque eran 3 clases, éramos conserjes, éramos profes, éramos el director y todo. director y éramos de todo, lo hacíamos ahí, pero con unos alumnos muy especiales, muy bonitos alumnos, muy bonitos padres de familia también que apoyaban mucho la educación, a pesar de estar un poquito apartados de las cabeceras municipales. No eran como ahora los papás. Bueno, sí eso sí es cierto o es mito. Ah, sí, sí hay Sí. una diferencia enorme. No, sí se nota bastante. Fíjate que la comunidad es aquellas y en aquellos tiempos Ujú. era una comunidad más formativa. Era una comunidad que a lo mejor en algún momento le restaban importancia a lo académico, pero querían que sus alumnos fueran educados, fueran alumnos productivos, que fueran alumnos provechosos y que de alguna manera se notara que iban a las escuelas. No Ujú. tanto que sabían sumar, restar, multiplicar. Ellos querían lo básico, pero que fueran alumnos con altos índices de De formación formación. social. Sí. Pero pues ahí el maestro tendríamos que entrarle a lo académico también, obviamente, Sí, porque sí. las exigencias administrativas y los esquemas por los que nos contrataban, pues eran bajo ese régimen. Ah, por ejemplo, ustedes les califican los alumnos de cómo salen, si reprueban o no, etcétera. Sí, definitivamente. Es una coevaluación. Me evalúas, te evalúo, ¿no? Es parte de un parámetro que nos determina a nosotros si vamos por un rumbo adecuado, si vamos con un rumbo desvirtuado, ¿no? Ujú. Entonces, aparte son exigencias de la Secretaría de Educación Pública todavía, que tengamos esos parámetros, esos alcances, desarrollar competencias, desarrollar ciertas habilidades en los alumnos y la evaluación siempre es de aquí para allá y de allá para De acá. allá Todos los para días acá. nos evaluamos, ¿eh? Los maestros todos los días nos evaluamos. Sí. Desde el estado de ánimo cuando sales del salón. Válgame. Sí, lo hice bien. Hola, aquí regresamos después de una pequeña falla técnica. Entonces, ¿en qué nos quedamos, profe? En Tierra Negra, que ahí empezaste
Sí, 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 ahí empezamos nuestras primeras experiencias docentes. Tierras Prietas, municipio de Janos, mejor. Es Ignacio Zaragoza, pero es conocido así. Te decía que de alguna manera el trabajo de la docencia es muy coevaluativo, ¿no? Te Ujú. evalúo, me evalúas y constantemente el maestro se está evaluando. El maestro al terminar una clase, por ejemplo, en secundaria los módulos duran 50, 45 minutos y siempre hay una evaluación personal. Me gustó mi clase, no me gustó, no hubo respuesta por parte de los alumnos y de alguna manera eso te da un parámetro y un indicador también para poder reivindicar el camino. Todos los días y a cada hora, por ejemplo, en secundaria que se trabajan 7 horas diarias, 7 horas, 7 grupos distintos, pues de alguna manera tenemos que estar ahí muy al pendiente de ese tipo de evaluaciones, ¿no? Personalmente Persona. se realizan esas A, actividades. a ver, por ejemplo, platícanos, ya un tema acá más, ¿cómo se dice? Más escamoso. Más Eh, escamoso. yo escuchaba hace unos años de que había como una evaluación y que los profes no la querían y que quién sabe qué, a ver Sí. cómo No, estuvo hombre. eso. Como que yo desde lejos escuché Ujú. como que los profes no quieren evaluar. Sí. Era lo que al menos yo escuchaba, ¿no? Pero pues en realidad no, uno no está metido en el tema. A ver, tú platícanos Sí, qué no, no, pasó. mira. Nosotros nos evaluamos todos los días, lo comentábamos ahorita. Ujú. Nos evaluamos mensualmente, bimestralmente, al inicio, nos diagnosticamos al final del ciclo también. Entonces hubo una mal llamada reforma educativa, ¿no? Que pretendía evaluar a todos los actores educativos Ujú. por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues sí, es normal y es justo, y es muy justo que la sociedad vea que el maestro está en procesos evaluativos, pero que también nos evaluáramos todos los actores de la educación, todos. Ujú. Hablar de todos los actores de la educación, pues es que te voy a evaluar al trabajador manual o el personal de apoyo, cómo realiza su trabajo, el prefecto, cómo realiza su actividad en cuanto a disciplina y orientación de los muchachos también, el docente frente a grupo con sus alumnos, claro que sí, el director, pero también lo que exigía en aquel tiempo nuestra líder, la maestra Elvester Gordillo Morales, decía, bueno, pero también vamos a evaluar al secretario de Educación, porque si está en un puesto de esa magnitud, por lo menos debe de conocer muy bien todos los aspectos en los que se involucra una escuela. Ujú. Y entonces se evalúa el secretario, se evalúa el subsecretario y se evalúan todos los puestos de confianza que existen, que prácticamente son emanados de compromisos políticos, y entonces sí podemos funcionar. O sea, sí nos van a evaluar los maestros, sí, pero nos vamos a evaluar todos. Ujú. Y ese fue el problema allá arriba, que no querían evaluarse. Los de arriba, nosotros sí. Ah, Nosotros sí le entramos a la evaluación. Nada más que había una situación ahí. Decían, nosotros se evalúan y el que reprueba, se va. Ok, sí, pero si reprueban también los secretarios de educación, si reprueban también se van. también. Y eso es lo que no querían ellos y eso es lo que exigía nuestra líder en aquel tiempo, ¿no? Ahorita seguimos evaluándonos constantemente. Después de esa reforma hubo algunos ajustes en los que intervino el sindicato, Ujú. todavía cuando estaba la líder, todavía había mucha fuerza sindical Sindical. por preservar la integridad y los derechos de los trabajadores de la educación. Después de eso, pues bueno, viene el arresto de la maestra en el 2013 y después de ello parece que se llevaron también todas nuestras prestaciones y todas nuestras garantías, porque de ahí para entonces viene un declive en la educación en cuanto a cuestiones prestacionales y de derechos de los trabajadores de la educación. Ok, entonces, ¿cómo se dice? La maestra del Bester, pues sí dicen, como que yo lo escuché siempre desde otro ángulo, ¿no? Entonces, como que se clavaba la lana o algo así, se escuchaba, pues. Entonces, también tenía lo suyo la maestra, o sea, sí hacía bien su chamba. La verdad que sí, la verdad es que es la última oportunidad que tuvo el maestro de haber sido defendido. Ujú. Ya después de ella lo sucedieron dos secretarios más, que la verdad, pues sí, no es lo que esperábamos tampoco, porque al final de cuentas el maestro seguimos trabajando solos, seguimos luchando por nuestras cuestiones de manera personal, ya no gremial, porque pues hay una desbancada ahí muy, 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 muy fuerte, muy marcada. Entonces, sí, sí se oye mucho que sí se robó, que allá, y probablemente sí, probablemente no. Una situación que las autoridades tuvieron que haber esclarecido. Ujú. Ya salió en libertad, parece ser que no completaron las pruebas suficientes. Desconozco el tema al final en qué terminó, pero lo que sí es que estaban muy bien protegidos y estábamos muy bien defendidos. A lo Ah. mejor bien robados, pero bien cuidados Sí. también. O sea, hacía bien su chamba Sí, de sí, sí. velar por los profes, por los Sí, maestros. definitivamente, definitivamente sí. Va, qué interesante como que, es que como uno escucha las noticias, entonces
Sí, pues como que igual en las noticias escuchas lo que quieren que escuches, ¿no? sí. Lo que el gobierno quiere quieres que escuches, entonces sí, Lo que se vende, ¿no? En los medios de comunicación, lo que sí, más, lo que crea por ahí polémica. ándale. No, sí, sí, no, definitivamente sí estuvimos muy bien representados. Igual hubo sus situaciones, que no eran muy propias del gremio magisterial, pero en general yo creo que estuvimos hasta entonces bien representados. Los otros dos secretarios que han estado, pues nomás han estado. Ok, no tenían la fuerza que tenía la maestra. Pues sí tenía Mm, mucha convocatoria, ¿no? Ella decía marcha sí, o pues de lo que sea hecho, y 2 o 3 días antes de que le arrestaran en ese aeropuerto en una de las costas mexicanas, nos convocó precisamente para presentar el músculo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así de manera inmediata, de hoy 8 o 9 de la noche a mañana a las 3 4 de la tarde en las plazas grandes, y aquí en Nuevo Casas Grandes nos reunimos toda la región, y éramos un mundo de maestros y padres de familia y alumnos y todo el mundo apoyando, demostrando el poder de convocatoria que tenía, pero 2 o 3 días después, bueno, pues fue arrestada con lo que le imputaron en ese tiempo, ¿no? mm, Pero que tenía mucho poder de convocatoria, mucho conocimiento al respecto, y sobre todo que era maestra, ujú. maestra de grupo. Ah, ok. Qué interesante, ¿no? O sea, como que sí requieren a alguien que, pues que haya vivido el dar clases, porque no es lo mismo alguien de escritorio a alguien que ha vivido ¿cómo es? Lo bueno, lo malo y lo Lo feo bueno, lo malo y lo feo de la docencia. de la docencia. Sí, no, definitivamente yo creo que aquí es muy importante que una persona que pueda estar al mando de alguna institución educativa o de alguna secretaría de educación, pues que tenga que ser una persona que por lo menos haya arrastrado el GIS en algún momento, en algún pizarrón, ¿no? Que haya tenido 30, 40 alumnos por lo menos en 200 días del ciclo escolar que nos marca la secretaría, porque de otra manera estamos hablando de personas de escritorio que nomás van y vienen las ideas y los supuestos, y la realidad es otra. Sí, En todos los espacios geográficos sí, no, en todas las profesiones y todo, no, no hay como alguien que haya que haya vivido vivido. el día a Definitivamente. día. Sí. Ok, y luego después ¿cómo? Tierras Prietas. Tierras Prietas, Tierras Prietas. de ahí a dónde le seguiste o De qué? ahí nos fuimos a Minera Bismarck, donde comentábamos ahorita que nos dieron oportunidad de trabajar, una escuela particular Ujú. del grupo Medmex Peñoles. Era una escuela de concurso, una escuela de calidad en aquellos años, primeros lugares y cosas así. Me llamaba mucho la atención, dije, pues ahí podemos aprender también bastante. Duramos alrededor de 2 o 3 ciclos escolares trabajando ahí, pero la idea era trabajar en el sistema, cualquier subsistema estatal, subsistema federal, y de esa manera pues tener la oportunidad de tener prestaciones, garantías, un sindicato que te protegiera, porque de alguna manera pues el particular pues no te da la oportunidad, no te da muchas oportunidades. Sin embargo, fueron algunos años muy buenos en aquella empresa. Estuvimos trabajando en primaria, muy muy interesante, lo comentamos ahorita uno de mis directores y buen amigo también, que se encuentra ahorita por allá muy al norte, por Ujú. allá en Canadá. También aprendimos mucho de él, el liderazgo. La empresa manejaba mucha calidad, manejaba muchos valores, adicionalmente a lo que era el programa educativo. Es una empresa muy, muy preocupada y muy comprometida, no es por echarle flores, pero nos obligaba a dar un extra para que los alumnos se fueran académicamente bien formados y socialmente bien responsables. Acabas de mencionar eso del subsistema. Ya ves que hay estatal y Sí, federal. estatal. ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Aquí en el estado de Chihuahua tenemos dos subsistemas, como en muchas otras entidades. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos nosotros los maestros que son contratados del subsistema federal, que básicamente su nómina, su pago viene etiquetado con algunas normas nacionales, Ujú. y luego los que nos regimos de manera estatal. O sea, nos aplicamos en el mismo programa, los mismos planes, los mismos proyectos que se tienen a nivel nacional, pero básicamente dependemos directamente de una seguridad social estatal. Ah, ok. O sea, básicamente a los federales les paga el gobierno federal y Ujú. a los estatales el gobierno estatal. Sí, y ahora se había centrado ya todo se había concentrado los pagos ya para tanto estatales y federales, pero lo que nos diferencia un poquito a nosotros es que nosotros tenemos una seguridad social como las pensiones civiles del Estado. El Ujú. servicio médico es quien nos pensiona en algún Ah, ok. momento al término, y a los compañeros del subsistema federal, pues es el ISSSTE El ISSSTE. a nivel nacional. Ah, ok. Ah, ok. Ah, que, ¿cómo se dice? Está interesante eso, ¿no? Y Sí, sí, como está que muy nomás interesante. veíamos, bueno, al menos yo federal, estatal, pero como en realidad no Sí, veíamos mucha diferencia, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Y platícanos, un poquito de las, ¿cómo se dice? De las clases. ¿Qué es, cómo se dice? ¿Qué es lo bonito,
de dar clases? ¿Qué te ha dejado? Híjole, son muchas, muchas, muchas satisfacciones. Fíjate que en un principio, como todos, entramos a dar unas clases al inicio de nuestra carrera y la verdad es que te llevas muchas sorpresas porque no sabes cómo dar clases. Las escuelas formadoras de docentes te llenan de teorías, te llenan de actividades, te llenan de situaciones que te exige el gobierno que debes de cumplir, pero la realidad en el grupo es otra. O sea, tú llegas y te presentas en un grupo, con un grupo con diferentes culturas, diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes necesidades, y cosas que no te enseñan en las normales, a ciencia cierta, ¿no? Nos enfocamos más a lo teórico, pasar y terminar una carrera, pero la realidad a la que te enfrentas es muy difícil y tienes que improvisar, tienes que tomar parte de cómo te enseñaron, cómo enseña aquel, cómo enseña el compañero y agarrar un compendio de todo y armar tu propia, ¿qué teoría? Tu Ujú. propia forma de dar clases y empezar a trabajar con los muchachos. Y los logros y las satisfacciones es cuando por lo menos pones el examen y sabes que no te reprobaron tanto, ¿no? Aun cuando eches a perder, o sea, los primeros años es muy difícil. Sí. Los primeros años echas a perder grupos, esa es una realidad. O sea, no sabes qué hacer con los muchachos, simulas que estás trabajando bien. La realidad es otra porque tu conciencia, tu moral, tu formación te dice, no estoy dando lo que yo esperaba, no estoy alcanzando lo que yo pretendía. Pero como el sistema te exige que lo entiendas, bueno, pues entonces lo plasmamos en un número, aun cuando la realidad es otra. Entonces son situaciones que vas agarrando con el paso del tiempo y vas obteniendo entonces herramientas, estrategias, aprendizajes de otros compañeros, aprendizajes de nuevos modelos, aprendizajes o sugerencias que te indican. Y luego ya empiezas a obtener un poquito de beneficio personal. Dices, ah, ya aprende, ya sé cómo enseñarles, ya sé cómo indicarles un caminito para que descubran, ya sé cómo despertar el interés en los alumnos por aprender. Ya no es como antes que nos enseñaban a nosotros 2 por 2 4 y te la sabías hasta la del 9. Ahorita hay que razonar un poquito más. Se pretende que razonen los alumnos, que no sea memorístico, que sea más significativo, que sea aplicable a la sociedad lo que aprendan. El que dista mucho de alcanzarlo, porque es una realidad. O sea, ahorita lo que aprenden los alumnos se emplean un 10 un 20% de lo que aprenden en las escuelas, lo aplican a la sociedad. Pero sí es muy satisfactorio porque ves alumnos que de alguna manera cambian su forma de pensar, las caritas cuando lo están enseñando y dicen, ay, ¿a poco sí? ¿Cómo eso? O sea, es muy, muy satisfactorio. En secundaria nos especializamos cada quien en su área. Ujú. En primaria, que me tocó también trabajar, en primaria pues es un mundo, tienes que ver español, matemáticas, historia, geografía y bueno, una gran cantidad de cosas y vas descubriendo las habilidades que tiene cada un alumno. Esto es bueno para matemáticas, esto es bueno para español, a él le gusta mucho la historia, a ella le gusta mucho lo artístico y es muy, muy reconfortante ver a los alumnos que se interesen por las diferentes disciplinas, como hay alumnos también que te abarcan todas las disciplinas y son casi perfectos. Mm. Sí, que alumnos de 10, ¿no? De De alumnos de 10. calidad. Y a veces nosotros nos quedamos enseñando al 70 y como que nos quedamos cortitos con ellos. Pero no es muy satisfactorio, definitivamente. Las caritas de los niños cuando aprenden algo, se les nota. Se les nota la alegría. Sí, definitivamente sí. Y por ejemplo, entonces por lo que me estás diciendo, o sea, como que cuando recién llegas al grupo, como que tienes que desarrollar mucho las habilidades sociales Sí, para dirigir al grupo, para entender qué le duele, cómo llegarle sí. para que le eche ganas. Oye, sí, no, definitivamente. Tienes que elaborar nuevas estrategias y emocionales. Hay niños que te llegan sin comida, hay niños que te llegan con los zapatos rotos, hay niños que no traen y no te puedes poner a llorar con ellos, ni tampoco les puedes dar lo que necesitan porque no es uno, son 20, son 30, son 40 alumnos. Entonces, tienes que ser muy, muy, muy tolerable a ese tipo de situaciones y buscar estrategias que no te arrastren junto con los alumnos. Ujú. Entonces, a veces como si tú te pones triste porque llegó pues sí, el alumno sin comer o sin zapatos o Sí, pues sí, no, como que igual te pega. sí, y no está en tus manos. O sea, le puedes dar un burrito en ese momento, Ujú. le puedes regalar un pantalón si quieres, pero no solucionas nada. Lo solucionas de momento, pero su problema va más allá del aula, va más allá del alcance del maestro, y esa es una de las situaciones más graves en las que nos enfrentamos. Alumnos con una diversidad cultural, alumnos con una situación severa que se vive en el hogar y que repercute en las aulas, Sí. definitivamente. Fíjate que yo, por ejemplo, platico mucho de eso con mis amigos en Chihuahua. Que, por ejemplo, en las ciudades no se vive tanto eso como aquí en el pueblo. Ujú. Por Debe ser. ejemplo, yo notaba que, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, o sea, estaba el chavo ese, como tú dices, que no trae zapatos y no comió, o sea, Ujú.
que en una situación muy difícil y estaba a tu izquierda o derecha y del otro lado estaba el otro niño que tenía todo, o sea, el del Sí, rico del pueblo. Y como que esas experiencias, o sea, como que ese contraste no se ve tanto en la ciudad, porque ahí como que es por colonias y cosas así, entonces no hay ese contraste como aquí en los pueblos, ¿no? En los pueblos sí se nota mucho no, eso. sí, bastante. No, 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 bastante. Y luego aparte que somos todos conocidos, Ujú. básicamente si no los ubicamos por nombre, por apellido, por barrio, y obviamente eso se impacta bastante en las clases diariamente. Sino como que a lo mejor pega más al niño que está en una situación difícil, ver al otro que no Sí. le falta nada. Sí, y tienes que trabajar lo emocional del niño para levantar su autoestima, para decirle que es un sacrificio, que las cosas cambian, que no todo el tiempo va a ser así. Mire, yo empecé aquí, yo era más pobre que usted, o sea, detallitos así, ¿no? Para tratar de elevar un poquito la autoestima y que salgan fortalecidos y que tengan una visión de que, bueno, si yo estoy así y el profe también estuvo, a lo mejor en algún momento puedo llegar a... Ujú, Y a eso, que le vaya mejor en la vida. sí, Sí, no, eso está interesante y está difícil. Pues muy, yo muy me acuerdo difícil. así de compañeros que sí que se venían caminando, una hora caminando desde no sé qué rancho, tenían que Sí, llegar aquí a clases igual sin desayunar o lo que sea, y luego sí, regresarse. Entonces sí era pues difícil, ¿no? O sea, uno que tenía aquí la escuela cerquitas, pues era mucho más fácil, pero ahora imagínate venirte a pie o en bicicleta desde el rancho, como que ya está todavía sí. más dura la situación. Sí, ¿no? Y fíjate que nos pasó una experiencia, pues no es algo satisfactorio, ¿verdad? Pero lo comento así rapidito. Cuando trabajamos en la escuela 2638, que es la Emiliano Zapata Lafor, la mejor conocida, Ujú, está en las orillas del pueblo, bueno, el pueblo ya ha crecido más, nos tocó trabajar en un turno vespertino en primaria. Entonces, por azares del destino de gestiones de aquella época de las autoridades municipales, nos regalaron, les llamaban ellos merienda. ujú. Nos regalaban unos panecitos, nos regalaban unas leches, chocomil, y les dábamos comida a los niños a las 4 de la tarde, que era el receso. Les dábamos comida. La primera vez que les preparamos, pues tuvimos muchos niños malos con dolor de panza, muchos se vomitaron, muchos se sintieron muy mal y nosotros dijimos, venía mala la comida. Luego le echamos al Ujú, gobierno, "Ah, nos entregan pura cochinada, no sirve". No, lo que pasa es que ellos entraban a la 1:30 de la tarde, ujú. no cenaban en la noche anterior por cuestiones muy propias familiares, la mayoría. No almorzaban porque sus papás andaban trabajando y se iban a la escuela y a las 4 de la tarde que le daban la comida, pues claro que era una bomba digestiva, ¿no? Hasta que empezaron a agarrar le quitábamos más azúcar, le echábamos menos chocomil, les dábamos más poquito, hasta que después fueron agarrando poco a poquito ahí los alimentos y ya esperaban su merienda, que para muchos en aquel tiempo era la única comida que hacían. Va, Tristemente, qué así. difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, tienes que tolerar todo ese tipo de situaciones, buscarle una alternativa y no ponerte a llorar junto con ellos porque te quedas sin comer y llorando y triste y al último no haces nada por ellos. Entonces, son situaciones que se ven todos los días. Es parte del trabajo del docente que mucha gente desconoce. Sí. ¿Y Mucha cómo se gente. dice? Y más al principio, ¿no? Supongo que los mandan a los pueblos y eso Sí, ay, se nota más. se nota más, claro, pues es que en los pueblos todo el mundo se conoce, en los pueblos todo el mundo sabe y tiene cercanía con la gente y hay más empatía y hay más dolor al sufrimiento ajeno. Y más que son tus alumnos que vas a recordar toda la vida, Sí. te los llevas. O sea, te los llevas y de alguna manera quieres que triunfen, quieres que sean mejores, pero sus condiciones no lo permiten, los orientas, los motivas. Y son satisfacciones, pero también son frustraciones. Saber que pudiste haber hecho más y no lo hiciste. Saber que pudiste haber hablado con otras personas para que lo auxiliaran. Pero en un mundo de alumnos es muy, muy, muy difícil para el docente. No le alcanza, no le alcanza. Ujú. El docente tiene mucho trabajo, aparte de pararse a dar clases en un grupo. Nosotros no, yo creo que nos piden alrededor de 200 actividades al año administrativas, que no son de 1 hora, 2 horas, son de días de trabajo. Y al último dices, bueno, o doy clases o te entrego todo el papeleo que me estás pidiendo. O doy clases o me meto a los cursos balines, que nos los dan jefes que están muy bonitos en oficinas y que nos hablan de la educación, la transformación y cómo dar las clases, cómo llegar con los alumnos. Y la realidad es otra, la que te comento ahorita. Ujú. Alumnos que no van a comer que no van a la escuela, perdón, porque no comen, alumnos que tienen familias disfuncionales, alumnos que simple y sencillamente nadie se interesa por ellos. Y el único lugar seguro, aunque en muchas ocasiones no se dé, pero en la gran mayoría de las ocasiones el único lugar seguro que tienen muchos alumnos es el salón de clase. Está calientito, su casa está fría en invierno.
está fresco porque les ponemos un abanico que medio echa aire y en su casa no lo tienen. Tienen de alguna manera respeto, cuidado, por lo menos estás vigilándolos, situación que no viven en sus hogares. Y sabemos que los grandes problemas sociales que se han vivido con alumnos son fuera de sus escuelas. Sí hay problemas dentro de las escuelas, porque pues tampoco es un santuario. Sí hay, pero hay más afuera que adentro. Fíjate que el otro día estaba escuchando una entrevista de un cuate que veo ahí en internet y decía que le preguntaban que si sería, que si, ¿por qué no? O si sería bueno enseñarle a los alumnos finanzas personales. Ujú. Y él decía como que eso es irrelevante. O sea, si el niño va sin comer, no va a aprender, o sea, aunque tú le lleves eso, ni siquiera se va a dar cuenta, porque su primera instinto, necesidad, pues es Es el alimento. el estómago lleno. Entonces, como que, pues sí, como que sí, hay una necesidad primero que se tiene que cubrir Sí. antes de ese tipo de cosas, ¿no? No, no, definitivamente. Y Definitivamente. algunas escuelas tenían como que comedores, ¿no? Eso todavía estaba, ya no. Sí, de hecho es un programa que se implementó hace algunos años, hace algunos años en diferentes comunidades y en diferentes escuelas donde se les brindaba a los muchachos la oportunidad de alimentos calientes, alimentos recién preparados, alimentos básicos, pero pues también se vuelve un problema, o sea, les sirves alimentos calientes a 300 alumnos en un lugar donde caben 30 y luego pues se alimentan 30. El receso dura 20, 30 minutos. No, no, tienes que hacer un recorrido de horarios Ujú. para que puedas satisfacer esas necesidades. Pero luego por azares del destino dejaron de funcionar. Volvimos otra vez a las tienditas tradicionales, las papitas, las paletas y cosas así. Pero que de alguna manera sí ha funcionado. Fíjate que lo importante de que estén personas en diferentes puestos públicos Ujú. y que tengan roce o vivencia magisterial por lo menos en la docencia. Aquí en Ascensión hay un maestro que está trabajando en la administración pública, es mi compadre a propósito, mi compadre Jaime, un saludo por allá a mi compadre, está trabajando y ahorita, por ejemplo, en lo que es nuestra escuela, me supongo que en las demás también les llevan lonches a los muchachos a las escuelas, Ujú. situación que no se había dado. A veces te dan el bulto de despensas, el bulto de cosas así para que tú prepares, pero ya preparados, pues claro que te facilita porque identificas a los alumnos con más necesidad y luego ya les das su apoyo y de alguna manera pues ya tienen entonces sí esa satisfacción primaria. Ujú. Se alimenta y luego se pone a trabajar en lo propio Sí, no, ya escolar. después ya puede Pero pensar en otra sí, cosa. pero es un profe el que está al frente, ¿no? Sí, sí, Porque si pones a otra persona, claro que no se va a interesar. sí, no. Igual como dices, ¿no? Como que no me había puesto a pensar, o Sí. sea, como que alimentos calientes. Pero pues sí, en la media hora y para todos No, no la no, no, haces. no, no. Entonces el lunch es mucho más práctico, Sigue ¿no? siendo más práctico todavía, para todos, para Sí, todos. sí, como que tiene, no es lo mismo el escritorio que estar ahí. Que estar aquí, te digo, yo afortunadamente me ha tocado trabajar, bueno, en la parte, en los ranchitos, por allá en el Ujú. municipio de Janos, nos tocó trabajar aquí en Minera Bismarck, que era un nivel, pues, bien, bien, en todos los sentidos, y luego nos tocó trabajar ahí en la primaria, que es parte de la periferia de nuestra cabecera municipal, que es la FOR, la Escuela FOR, y luego ya en la secundaria federal, y luego aquí en la secundaria de nosotros, en la preparatoria 10 años, me tocó dar algunos cursos para formar alumnos, maestros cuando les hacían su examen de oposición, que ahorita ya son compañeros míos, y entonces estás empapado y conoces todas las necesidades y todas las bondades también del sistema. A ver, platícanos una experiencia así como que difícil, o sea, que haya estado así como que difícil aparte de lo que ya nos platicaste en la primaria. Ujú. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una maestra y me platicaba de cuando una vez que hubo una balacera junto a la escuela, que cómo, y que todos gritándolo, llorando y que fue un relajo. ¿A ti no te pasó algo así? Sí, fíjate que pues nosotros tuvimos una temporada muy caótica, ¿no? 2007, 2012, 13, 14 fueron Sí, ¿no? algunos años aquí en el Cuando entró municipio. Calderón, Sí, a propósito, sí. a propósito, ¿no? Que se le declaró la guerra al narco, o era parte nada más bueno, se le declaró la guerra al narco, vamos a dejarlo así. Entonces impactó en todas las comunidades, ¿no? Y Chihuahua, pues no era la excepción, la Ascensión, pues no era la excepción, tenemos una frontera. Entonces, de alguna manera, nosotros en algún 14, y a propósito, 14 de febrero, teníamos un pachangón ahí con los muchachos, baile y baile ahí en las canchas, porque pues, estábamos festejando. Ajá. En ese tiempo yo era prefecto de mi escuela, y de repente se empezaron a escuchar ahí cohetes, y claro que están prohibidos, los cohetes no pueden entrar por cuestiones de seguridad, ¿no?
Y nada, que salimos más a los lugares donde se escuchaban y era contra esquina. En nuestra escuela pasó una situación ahí muy, muy delicada y pues era un griterío y corre y tírense al piso y guárdense aquí. Y luego hay muchos jóvenes que de alguna manera adolescentes Ujú. pues que quieren ser espectadores de primera fila de la situación y claro que es una situación de riesgo totalmente de nuestra escuela porque las escuelas en su mayoría pues carecen de una barda perimetral, regularmente son cercos Ujú. y obviamente pues estamos vulnerables y estamos expuestos. Y luego estamos hablando en aquella época teníamos teníamos poquitos alumnos, como 200 300 alumnos, pero éramos poco personal también, o sea, la mitad del personal que estamos ahorita con 500, esta era la mitad del personal en aquella época. Y entonces recoger a los alumnos y luego pues con la expectativa de que a qué hora se acaba esto, a qué horas dejan de pasar el riesgo. Y fue una situación sumamente complicada porque pues, no te vas a imaginar que va a pasar algo ahí, o sea, de la esquina a otra esquina, totalmente vulnerables nosotros y luego todos los muchachos en una cancha bailando, Bailando. bailando, hubo quien se encerró en el baño, se escondieron y luego regularmente los jóvenes que se escondieron en los baños o atrás de los salones, pues teníamos que ir a buscarlos. O sea, no podíamos dejarlos de que, no, están bajo nuestra tutela en ese momento, están bajo nuestro resguardo y lo mínimo que teníamos que hacer es pues, saber quién era el valiente que se iba a meter a los baños, ¿no? A cruzar una cancha de casi 40 50 metros para llegar a los baños. Y si era hombre y había gente en los baños de mujeres, pues tampoco sabías en qué condiciones ibas a encontrar a las niñas ahí. Ujú. Entonces sí se volvió muy complicado esos 30 40 minutos. Y para hacer un 14 de febrero hubo incidentes Entonces sí con... duró mucho, ¿no? Sí, Como sí, duró 30 mucho. Sí, minutos. sí, sí, porque fue un caos y carros y gente corriendo en el pueblo, porque es un pueblo pequeño. Ujú. Todavía no había calles pavimentadas en ese tiempo a propósito. Y claro que fue una situación que nos alertó y a prepararnos porque pues, siguieron suscitándose eventualidades así y fue muy, muy, muy difícil, la verdad, fue una situación muy difícil en la que pues, las paredes de los salones son paredes que no te resguardan de proyectiles de esa magnitud ni mucho menos te aseguran que estés bien con 30 o 40 alumnos adentro Sí, de no. ellos. Sí, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que ha sido una de las experiencias más horribles. Hemos tenido pleitos de chamacos, hemos tenido quien agarra un palo y quiere pegarle a otro, pero ya cuando llegan así, y situación a la que no estábamos acostumbrados, ¿eh? Sí, no, porque pues así Nuestro como que pueblo de era, repente. era un pueblo muy tranquilo, Sí. sí, sí, era muy tranquilo y de repente que empiezan esas cosas y en las escuelas, cerquita de las escuelas, por mala suerte, ¿va? Ujú. Pero sí, sí fue muy complicada esa situación. Yo creo que es una de las experiencias más feas que se puedan haber vivido en esa institución en muchos años. A ver, platícanos un poquito también a ver, de algunos, alumnos que tú digas, qué orgullo que fui profesor de fulanito, sutanito. ¿Verdad? ¿Y qué tiene que no digan nombres si no se Sin puede? decir nombres, ¿verdad? No, no, no. Fíjate que tenemos dos tipos de alumnos, ¿eh? Ajá. El que aprende mucho y sabe mucho y la vida no le da la oportunidad de tener un documento colgado en su pared, que son Ujú. los títulos. Y que son alumnos ejemplares, alumnos... Y tenemos los alumnos que la vida les da la oportunidad de estar pues con un título, una licenciatura, una maestría o posgrados diferentes. Tengo ahorita muchos compañeros en la docencia, tengo compañeros en el CECID, alumnos que desde secundaria prepa decías, va a ser profe, muy inteligente, va a ser doctor y va a ser licenciada en Derecho porque habla mucho y con razón. No ¿Y de si los le que, atinabas? sí, no de los que hablamos mucho y sin argumento y sin nada, ¿no? Porque también hay muchos alegantinos que nomás alegan porque es su naturaleza. Y sí, afortunadamente tenemos muchos alumnos, muchos exalumnos que de alguna manera ahorita son compañeros maestros, ya son compañeros en diferentes áreas, en diferentes profesiones y que ya Ujú. tienen sus espacios bien definidos. Había un grupo de preparatoria hace muchos años que trabajé, el primer año que trabajé en preparatoria. Ujú. Los voy a balconear ahí a los chamacos estos. Era un grupo muy, muy difícil. Ya habían corrido a 3 profes de historia porque pues era un grupo que tenía características muy propias. Y luego yo bien joven trabajando con ellos. Muchos de los alumnos de ahí, algunos ya son profesionistas, algunos son padres de familia, algunas son madres de familia, pero que no muchos tuvieron la oportunidad de tener un título, pero que siguen siendo gente honorable, ¿no? Ujú. Gente de familia, gente bien, como también los estudiosos que de alguna manera ahorita siguen con un perfil profesional y que te dan satisfacción y te dan mucho orgullo, pero no nos olvidamos tampoco de los otros padres de familia que tenemos ahorita
que fueron alumnos que no alcanzaron una licenciatura o una especialidad, una ingeniería, y que de alguna manera ahorita son gente ejemplar, gente de trabajo, gente honorable, que forman a su familia de acuerdo a sus principios, a sus valores, y que se nota cuando vienen de una familia y no necesita estar estudiando muchas veces. Sí, Porque a no. veces pasa lo contrario, ¿no? Mucho estudio y poca civilidad. Sí. Sí pasa. Por ejemplo, ¿tú cómo viviste esa parte de que, por ejemplo, antes, yo me acuerdo una vez que yo llegué a mi casa y mi mamá me dice, ¿qué traes ahí en la frente? Y resulta, si te acuerdas de los borradores Sí. para el GIS. Ujú. Entonces traía aquí marcado el GIS del borrador. Aquí el borrador donde la maestra me aventó con Sí. con el borrador, la maestra Enriqueta, no sé Ah, si sí. todavía ando por ahí, un saludo. Y llegué y mi mamá hasta se enojó porque mira la maestra, pero pues igual nunca fue a reclamarle o algo, o sea, como que ella dijo, pues se portó mal, algo, no creo que haya sido Algo pasó por ahí. portarse bien. Y como que ahora los papás son más, ¿cómo se? Pues no sé si, Más permisivos, más exigentes con el cuidado de sus hijos. ándale, como más delicados para Sí. hablarlo en En palabras pocas claras. palabras, ¿no? Sí, 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 definitivamente ahorita la educación se transforma, como los alumnos se han transformado. Los alumnos que tengo ahorita en secundaria en el 2022, pues no son los mismos que tenían en el 2000, por ejemplo. O sea, la conducta de ellos era distinta, los intereses eran distintos, la disciplina era distinta, pero sí había un respaldo, para bien o para mal, había un respaldo de los padres de familia que permitían hasta cierto punto al docente que ejerciera cierta disciplina en el alumno como fuera, así sea un coscorrón, un reglazo, un tablazo, ¿no? Había profes que se caracterizaban y me toca en quinto con el profe y nos pega con los coscorrones, ¿no? O las Con el maestras, metro, me o acuerdo con que el el metro. metro, o que te jalaban las Sí, patillas, sí, o sea, o te pegaban el chicle. también. No, no, claro que también había violencia, pues es que los docentes pues seguimos siendo seres humanos que Ujú, tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros días frustrados, nuestras incompetencias en algún momento, o nuestros problemas familiares y te los llevabas al aula. Pues claro que ahí yo creo que en algún momento tenías que descargar el FUA, ¿no? La furia ahí con los, sí. con los alumnos. Y los tiempos cambiaron. Ujú. Los papás lo permitían, los maestros lo hacían y ahorita en la actualidad es al revés. Ahorita el papá quiere que su hijo sea bien atendido, bien educado y bien formado en la escuela, pero cuando, cuando en su casa a veces no los forman, ¿ves? Nosotros Ujú. los podemos informar, pero en la casa los deben de formar. Y ahorita nosotros nos dejan así como que el trabajo, tú edúcalo, tú fórmalo, tú enséñale valores, tú enséñale normas, enséñale reglas, enséñale matemáticas, enséñale todas las asignaturas, pero no me lo toques. ¿Sí? Ujú. Y luego los medios de comunicación que juegan un papel muy importante de difusión de Sí. derechos, obligaciones, facultades que tienen tanto los maestros como los adultos, como los niños, ahora los niños, niñas, adolescentes, pues claro que se despepita la información y claro, es bueno que todos la conozcan y de alguna manera también hacen valerse a sus derechos. No me toques, no me grites, no me mires feo, porque hay un ente, una institución que me respalda y de alguna manera pues me puedo defender. Ujú. O sea, ya no me toques. Y hasta cierto punto está bien. Yo creo que alguien por ahí comentaba en las redes sociales o algún texto. Decía, es que trata a tus alumnos como quieres que traten a tus hijos, ¿verdad? Como si fueran tus hijos. Yo creo que están en todo su derecho. Creo que los alumnos siguen siendo intocables de toda la vida. Yo creo que los alumnos siguen siendo seres que van en proceso de formación y que pues, no tiene que haber violencia tampoco de Ujú. por medio. Castigo sí. Castigos. Sí, yo creo que esos nunca van a dejar de Y existir. por ejemplo, no batallas más para imponer disciplina. Porque, o sea, claro que hay los alumnos que no los controlas Sí. tan fácil, ¿no? Que son, ¿cómo se dice? Mm. Pues que se ponen al brinco y lo que sea, o sea, que como no es, siéntate y pórtate bien, o sea, como que les vale gorro y siguen, ¿cómo disciplinas eso? Fíjate que debe de haber un perfil, yo digo, en mi experiencia de veintitantos años sí me dice que es poca a final de cuentas, no me atrevería a hablar de manera formal, pero lo que he aprendido en mi experiencia es que debería de haber dos tipos de perfiles para el docente, un Ujú. perfil psicológico, social Sí. y un perfil profesional, porque a veces tenemos maestros que son enciclopedias andando y mis respetos, pero carecen de un perfil social, un perfil personal para poder atender a los alumnos en situaciones como las que comentas. Entonces, regularmente las escuelas que nos emanan a nosotros o las escuelas formadoras de docentes,
regularmente te dan nada más la formación pedagógica, la literatura, la teoría, las estrategias y lo que requiere y lo que requiere la Secretaría de Educación Pública, pero se olvidan de la otra parte importante. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sí, Que en cuanto entras, lo que primero que tienes que desarrollar son las habilidades sociales totalmente, para poder totalmente. controlar a ese tipo de alumnos, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí me decían en preparatoria después de 7, 8 años, una vez nos tocó ir a un viaje, no sé si a Paquimé o algo así, y me llamó la atención alguien porque dijo, mira, el profe sí se ríe. O sea, tenías que llegar completo ganado, ¿no? O sea, no enojado, ni agrediendo, ni mucho menos, pero sí marcando una distancia. O sea, no rebases la distancia porque después ya no me dejas trabajar. Ujú. Porque sí se presentaba el caso de algunos maestros que tenían mucha cercanía, mucha proximidad con los alumnos, y esa proximidad la rebasaban los alumnos con indisciplina. Entonces yo lo aprendí y de alguna manera el perfil que tú debes de tomar con los alumnos para poder controlar una clase que se haga más dinámica, primero despertarles el interés en la clase, hacerles algo emocionante. Y luego ya después de eso, claro que hay el alumno renegón, claro que hay el alumno indisciplinado, el alumno que está acostumbrado porque en su hogar le permiten romper las reglas, pues en cortito hablar con él. O sea, pero no en lo cortito así de tú a tú como estamos, no, no, en el grupo. Usted sentado allá, yo sentado aquí, estás haciendo mal, no es correcto, no debes de ser así, yo no me porto así contigo, yo no tengo por qué estar educándote lo que te deben de enseñar tus papás, de tal manera que todo el grupo se dé cuenta también, sin gritos y sin aventones y sin nada, pero sí muy claro y marcar una diferencia. Dicen, es que el alumno es tu amigo, no podemos ser amigos, no podemos ser amigos. El alumno es alumno, el maestro es maestro, porque los alumnos no saben de esa brecha y la brincan. Y la amistad la convierten ¿qué te digo? En indisciplina. Y en secundaria, imagínate, en preparatoria, igual. Sobreviví 10 años en preparatoria, por ejemplo, que eran en aquellos tiempos gente muy grande, gente que de alguna manera tenía otros intereses, gente que de alguna manera pues iba a la preparatoria más para obtener un documento, como había gente muy dedicada y que de alguna manera reinaba la indisciplina. Sin embargo, a pesar de tener una edad muy joven, trataba yo de acordarme de mis maestros, los más estrictos, los más disciplinados o los que más sabían encauzar las cosas para poder establecer estrategias diferentes con los alumnos. Y fíjate que, y eso me ha ayudado bastante porque hasta la fecha yo creo que no he tenido ningún problema que yo recuerde con ningún alumno, con ningún padre de familia. Eso sí, en la escuela dicen, es el profe pelón, es enojón. No, lo que pasa es que yo no juego con ellos. Ah, ok. Hay maestros que sí lo hacen, entonces hay compensa el que no juega con el que sí juega. Sino El como que que, cada uno tiene su, sí, su personalidad al fin de sí, cuentas. el viejo pelón de historia, dicen. El enojón. Pero ellos saben, ya cuando me conocen y me tratan, o sea, son clases, pues, no son las mejores tampoco, porque pues, sería una falta de respeto decirlo, pero trato de que se la pasen a gusto, que siempre predomine el respeto y que siempre predomine la buena instancia en los salones de clase. Por lo que te comentaba, a veces en los hogares es lo contrario, en algunos, Ujú. y aquí es el único lugar que tienen los muchachos. Y eso es una satisfacción muy padre. Ah, qué padre, qué interesante. Como que, pues sí, no, es un mundo. Es un Sí. mundo definitivamente. Y Es, sí, platícanos, vamos a cambiar un poquito de tema. ok. Entraste a la, ¿cómo se dice? Al servicio público en algo en política. ¿Cómo te fue? ¿Qué Sí, hacías? ¿qué no hacíamos? ¿Verdad? No, fíjate que nos tocó la oportunidad y la satisfacción de estar en el municipio, en la administración 2018-2021, con mi presidenta Laura Romero, por ahí le mandamos un Un abrazo a saludo Creci. a mi carnala. Sí, a propósito, pues no sé, no, nos invitó a trabajar y el Ujú. mundo no totalmente desconocido. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de ser parte del cabildo como regidor, Ujú. regidor de seguridad pública del 2007 al 2010 a propósito de El cuando más estaba difícil. así, cuando fue la época detonante de muchas actividades. Y y de alguna manera, pues ya conocíamos ahí un poquito. Después, pues, un maestro o un trabajador de la educación, cualquiera que sea la función que desempeñe, no puede ser apolítico, no puede estar fuera de la cuestión política. De Ujú. alguna manera tienes que participar, porque si lo haces dentro del aula, pues es política, si lo haces fuera del aula es política, entonces no puedes estar fuera de. Y en el 2018-2021 nos dieron la oportunidad de trabajar con todo el municipio en la Secretaría del Ayuntamiento. De alguna manera teníamos ahí mucha responsabilidad, mucho trabajo, sobre todo las cuestiones legales del municipio, la representación en ausencia de la presidenta,
tener que estar nosotros al frente por ahí sacando algunas actividades. El cuerpo colegiado de regidores, que son los que determinan que son los que determinan los rumbos del municipio, Ujú. nos tocó estar trabajando muy de la mano con ellos. La función del secretario es eso, levantar los acuerdos, emitir los dictámenes que establece el cabildo, las decisiones que se hacen para el municipio, las gestiones, y la representación de la presidenta en ausencia de ella, la firma en ausencia de ella, convenios con diferentes empresas, con diferentes entes institucionales. Y nos fue muy bien, aprendimos mucho, aprendimos bastante porque es todo un mundo, el ejercicio social o el servicio público es mucha, mucha responsabilidad. Y luego vuelves otra vez a las necesidades, vuelves otra vez a la gente vulnerable, vuelves a las comunidades que requieren de necesidades básicas por lo menos, y luego tenemos gente con diferentes tipos de problemáticas, de todo tipo puedo mencionarlo, y que de alguna manera, pues nosotros como docentes no somos apáticos a ese sentir. Y quieres ayudar, quieres apoyar, quieres arreglar, pero pues sabemos que los ejercicios presupuestales que se dan a los municipios pues no satisfacen las necesidades. Y tienes que hacer lo que hace un ama de casa y muy bien hecho, ¿no? Estirar el chivo, repartirlo, pagar, abonar, poner, nada más que ahí en nivel macro, porque tienes que satisfacer la necesidad de un municipio, tienes que satisfacer la necesidad de un cuerpo colegiado de regidores, tienes que satisfacer las necesidades de un cuerpo directivo, de cada uno de los integrantes de los responsables de sus áreas, y es muy, muy difícil, pero muy gratificante también poder ayudar a mucha gente. Yo agradecido de haber conocido a mucha gente, gracias a mi presidenta, agradecido de poder ayudar a mucha gente, es conocer a mucha gente, conocer todo el municipio de todo a todo, Ujú. desde las escuelas, las iglesias, los abandonos, los panteones, los caminos, los presupuestos, la frontera que tenemos aquí nosotros, poder empatar inclusive programas con gente de Estados Unidos que bien gestionado lo hicieron por ahí en su momento, con gente de otros municipios, con gente inclusive de otros estados también para poder bajar apoyo para la sociedad. Y fue una práctica bien padre porque dices 3 años y se te va el tiempo y te faltó hacer esto, te faltó hacer lo otro, te faltaron hacer muchas cosas, satisfacer lo básico de las comunidades o de las colonias, pero pues así es esto, son tiempos que se determinan y se marcan, y fue una experiencia muy, muy bonita, a diferencia de lo que trabajamos nosotros del 2007 al 2010, estaba mi Ujú. presidente Rafa Camarillo, también le mandamos un saludo por ahí, excelente presidente también, una persona muy empática, muy amena, una persona de rancho, de trabajo, que conoce las necesidades y que conoce del trabajo, Ujú. y que también hicimos, en ese trienio hicimos muchas cosas muy buenas. En aquel tiempo yo era el partido Nueva Alianza, pues yo Ajá. representaba por ahí los intereses sindicales y cuestiones así, y la administración era panista, como ahora lo soy también, y de alguna manera, a pesar de ser de diferentes puestos, partidarios, siempre viendo el bien común, y mis respetos para el señor presidente Rafa Camarillo. No les digo expresidente porque presidente siempre, porque a mí los alumnos me dirán exprofe también, ¿no? Entonces, mis Cu- cu- respetos para ellos. en esa parte, ¿qué puesto tenías o qué hacías? Era el regidor, Ah, era regidor. tomábamos decisiones. Ahora me tocaba estar ahí, ¿no? Proponiendo y votando. Pero fue una regiduría de seguridad pública en 2007 cuando se iniciaron los problemas esos, con el crimen organizado, y que de alguna manera se detonó en todo el país, ¿no? Que se hizo un Sí. desorden. Fue una situación muy compleja porque en ese tiempo hubo muchos regidores que ya no están, que se llevaron, hubo regidores que renunciaron, había otros que definitivamente se iban de las poblaciones y abandonaban sus puestos. Fue una situación muy difícil, pero que afortunadamente logramos contenerla. Ujú. Logramos estar en muchas situaciones de riesgo, claro, todo el cabildo, el presidente con sus... Luego nos tocó una huelga de trabajadores de presidencia en ese tiempo, sindicalizados, cerraron la presidencia, pusieron candados y tenemos que estar ahí. Había un conflicto el eterno conflicto con otras partes del pueblo que no daban la oportunidad de que creciera, de que se gestionara, que se hiciera. Y sin embargo se hizo una administración buena. Es lo que te decía ahorita, hay personas que con títulos hacen muchas cosas y hay personas que sin títulos son personas muy honorables y muy, muy, muy dignas de admirar, como lo era el presidente Rafa, como lo es, perdón, el presidente Rafa Camarillo en su momento. Y de alguna manera nos gusta la parte social política, ¿no? Estamos inmersos. En ese tiempo nos tocó a nosotros gestionar los domos en aquella época,
para los primeros domos de aquí en nuestras escuelas fueron 4, en la secundaria Vicente Ujú. Guerrero, que fue propuesta de un servidor, porque, pues, profe, Pero, póngale sombra a los póngale sombra. alumnos, la Ujú. 20 de noviembre, la secundaria estatal de aquí de nosotros y una de Puerto Paloma, no me acuerdo ahorita, que también era profe el que era regidor de allá, la maestra Leti que era regidora de aquí, y era maestra de la primaria, y de alguna manera veíamos la necesidad de estar protegiendo a los alumnos en Ujú. algún momento, ¿no? Entonces, trabajamos muy a gusto, se pueden hacer muchas cosas y se hicieron muchas cosas en su momento. Aprendimos también muchas cosas. Claro que el primer año, los primeros meses es muy complicado porque te entregan una administración, un papeleo, te entregan todo el municipio y no sabes qué hacer con él. Sí. Si no sabes qué hacer con él, no sabes, ¿y ahora qué hago? Y es bien difícil. Pero con las ganas, con el apoyo, con la ayuda, por ejemplo, mi presidente ya tenía administraciones de experiencia y claro que nos dirigió el rumbo y a trabajar desde el primer día hasta el último día. A las 5 de la mañana terminamos. Del 2018 que iniciamos nosotros hasta el 2021, el día 11 de septiembre, a las 5 de la mañana terminamos de entregar. Y bueno, yo creo que se entregó lo que faltó entregar, lo que no faltó entregar, pues ya habrá, y hubo quien debió haberlo observado, está sanado, no hay ningún problema al respecto. Creo que salimos bien. Ok, entonces, por lo que me dices, o sea, como que es bueno para que los regidores sean ¿cómo de muchas áreas, ¿no? O Sí. sea, porque, por ejemplo, tú me dices, éramos maestros, entonces Ujú. nos ocurrió proponer que los domos, etcétera. Entonces, como que es muy importante que los regidores sea un grupo nutrido de De, muchas profesiones, de de muchas. profesiones y de conocimientos del área en la que se va a proponer. Por ejemplo, tenemos un regidor de agricultura que era una persona que trabaja el campo, Ujú. tenemos uno de agricultura y ganadería, tenemos el de servicios que conocía las necesidades de limpieza y de embellecer nuestra comunidad, teníamos otra persona de diferentes comunidades y que de alguna manera venían los proyectos o los apoyos, inmediatamente proponían esto porque Ujú. tenían conocimiento de causa. Entonces, de alguna manera sí es muy importante, obviamente, el máximo órgano rector de un municipio son los regidores. O sea, los regidores tienen una responsabilidad increíble porque pues, a ellos se les debe en gran parte el avance o el retroceso de un municipio. Y son fuerza y son de alguna manera autónomos, incluso, incluso pueden sobreponerse a órdenes interpuestas o órdenes dadas ya con anterioridad por parte del Ejecutivo Municipal, o Ujú. sea, el presidente o la O de su presidenta. partido. Sí, 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 definitivamente. Es una responsabilidad muy grande. Nada más que el problema es que a veces la sociedad no conoce en realidad la función de un regidor. Sí, no, de hecho creo que la mayoría no sabe quién es. Yo no, me incluyo, no sé quién es mi regidor. Sí. Allá en Chihuahua, Ujú. no sé quién es mi regidor. Sí, ese es un problema, es un O problema. mi diputado incluso. Sí. O sea, Eh, como que sí desconocemos mucho, como que vamos y votamos la mayoría y conocemos al presidente, ujú. al presidente, pero como que ya un poquito más a la estructura es raro que nos Sí, es muy demos cuenta. raro. Y es muy raro. Y fíjate que los planes y programas, tanto de quinto, sexto, secundaria, inclusive en preparatoria, en aquel tiempo que trabajé, desconozco ahorita en la actualidad, si así lo manejen, te hablaban mucho de estos órganos o de estas instituciones y la jerarquización que tenían. Pero no sé, como que nada más vivimos la efervescencia del mes y medio de campaña política y nos vamos por empatía, nos vamos por simpatía, nos vamos por obligación o nos vamos por tradición y se llega a las elecciones, votamos, ganan, pierden, ya, Ujú. se acaba la civilidad política, se acaba el conocimiento, Sí. se acaba la parte cívica de ese tipo de actividades. Y los alumnos, pues obviamente los alumnos no traen esa esencia tampoco. Les hablas en preparatoria que ya son jóvenes votantes, pues quieren su credencial para otras cosas, menos Sino para ir a para votar. ir a Ir a, divertirse. sí, ir a comprar pues, cerveza, vino, cigarros, o Sí. sea, entrar a una discoteca, ser un poquito más autónomos, independientes, pero no tanto porque fueran a elegir a sus representantes. Es curioso, Ujú. porque yo sí me gusta la política, he sido muy político de alguna manera, o he querido ser político, y sí hay mucha apatía en todos los niveles. Oye, pues en los profes. Sí. Habemos profes, me incluyo por respeto, que no nos gusta la política. Y no puede ser. O sea, no puede ser porque ahí se desprende el bien social. Y de ahí
nosotros tenemos consecuencias positivas. Un bien social en el aula se Ujú. refleja, Sí. se nota. Los alumnos haciendo educación física ahorita, aunque esté cayendo una helada, el domo ya te protege y el maestro ya. Tú sales a hacer una actividad, los niños que van y se sientan en una sombrita. O sea, es una satisfacción enorme, ¿no? Sí, Es no, una igual satisfacción está enorme. lloviendo y no puedes salir. No puedes salir, exacto. Entonces, por ahí nosotros teníamos en ese tiempo que trabajamos con nuestra alcaldesa, teníamos el conflicto del Ujú. CECITEC número 15. Era un pantano para llegar de la deportiva que sacaba la carretera a ingresar a las instalaciones. Hoy los muchachos llegan con unas botas así de soquete. Las bicicletas las tenían que venir arrastrando porque las motos, porque no llegan todos salpicados. Y una de las prioridades fueron esas precisamente, ¿cuáles son? Y la presidenta misma determinó, dijo, la primera que tenemos que pavimentar es la de los jóvenes. Llevan carros, llevan bicis, van a pie, van muchos de orilla a orilla, son sí, distancias ya largas, y se les pavimenta, se les da un acceso pues casi al 100%, Ujú. y que de alguna manera satisface la necesidad de, por lo menos del ingreso a la institución. Entonces hay muchas cosas que el cuerpo colegiado de regidores puede determinar y puede hacer en bien de su comunidad. Cuando verdaderamente hay empatía y hay ganas de hacerlo, porque también hay que decirlo, en algún momento, y digo, y me incluyo otra vez por respeto, que habemos regidores que nomás vamos y cobramos, porque aparte de que mandas, aparte de que defines el rumbo de un municipio, aparte de que eres autoridad, todavía te pagan. Y qué Sí, padre, ¿no? sí. Pero, oye, tienes esas facultades, tienes esas bondades y todavía te pagan. Bueno, pues por lo menos que debes hacer es hacer las cosas bien, en beneficio de tu municipio. Algo bien pensado, bien planeado, bien proyectado, porque el municipio de Ascensión es muy grande y aunque fuera pequeño, yo creo que sí merece tener un cuerpo de regidores a la altura. Ya. Y no con títulos, que sí hay unos compañeros maestros ahí con muy buenos títulos, doctores, incluso el doctor compañero mío, Polanco, pero que no necesitas un título, pero que sí puede ser honorable. Ujú. Entonces, no digo tampoco que él o los otros regidores, no, no, yo creo que sí se merecen Eh, ascensión, pues sí, no, el interés, que tengas interés definitivamente. Definitivamente. en Sí, hacer algo en bien de tu municipio es más importante que el título, en sí, realidad. exacto, exacto. Va, pues qué padre, qué interesante y qué bien que te metiste en la política. Fíjate que yo sí, así soy totalmente apolítico, Ujú. nunca me he metido, incluso, ya ves que mi hermana andaba ahí en todo eso, Sí, pero sí yo también de lejos, se me hace, no se me da, pero yo creo pues en un futuro a lo mejor por ahí andamos. claro, claro que Y, sí. a ver, hablando de política, platícame del sindicato de maestros. ¿Qué es el sindicato? ¿Qué Venga. hace? ¿Qué te ayuda? ¿Qué no? Nuestro glorioso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjate que es una institución muy sólida, muy fuerte, muy interesante, porque es un ente político, es Ujú. un ente social muy, muy importante en la estructura nacional del país. Es un ente que de alguna manera Antes sentó, ganaba elecciones, ¿no? El sindicato. Para lo, donde se iba el sindicato. estamos hablando de más de 2.5 millones de trabajadores de la educación, incluyendo directores, secretarias, conserjes, maestros, y le seguimos así, ¿no? Con todos los que trabajamos en él. Y definitivamente, lo que se determinaba por el bien común, si el PRI lo ofertaba, nos íbamos con el PRI. Si el PAN lo ofertaba, nos íbamos con el PAN. Siempre buscando, obviamente, el bien social, pero también el bien gremial. Ujú. Entonces, de alguna manera, sí definimos muchas elecciones del sindicato. Los maestros siempre definimos las elecciones. Yo creo que una de las elecciones pasadas se ganaron precisamente porque ofertaron una reestructuración a la reforma educativa, a las presidenciales nacionales, y de alguna manera, pues todo el mundo, yo creo que volteamos a ver ese clarito, esa luz en la oscuridad, dijimos, vamos por allá. Que no se dio al 100%, pues en una parte, pero bueno, yo creo que era un ejercicio muy importante el que se realizó, porque de alguna manera tuvimos la oportunidad de quitar algunos elementos de esa mal reforma. Entonces el sindicato, el origen esencial del sindicato, la parte fundamental del sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y hablar de derechos, pues estamos hablando de muchas cosas. Primeramente lo que es el sueldo, un sueldo acorde a la profesión. Estamos hablando de una seguridad social, estamos hablando de una serie de prestaciones en vida y después de estar en esta fase. Entonces, esa es la prioridad. Sin embargo, durante muchos años y muchas décadas se lograron obtener compensaciones extras, Ujú. pagos extras, de tal manera que el maestro en algún momento trabajábamos menos y nos pagaban más, nos incentivaban más. Luego nos abrían otro tipo de portales como carreras,
magisteriales, carreras administrativas, donde podías ir superándote y obtener más ingresos, donde podías tener cierta cantidad de años y eras meritorio a una cantidad extra económica, donde tenías un tope de horas y te daban más, te pagaban más horas y no las trabajabas. Entonces eran logros que se iban dando paulatinamente. Aquí en el estado de Chihuahua en particular, por ejemplo, nosotros los maestros manejamos una zona de vida cara, una zona de vida regular, que es la zona del 60 y la zona del 100. Ujú. Ascensión está contemplado magisterialmente como una zona de vida cara. Si aquí te pagan 10 pesos, en las otras zonas que no son de caras te pagan 6 pesos, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones de vida cara. Entonces, poco a poco el sindicato iba obteniendo, cada año iban las negociaciones estatales, más municipios que se integraran a la zona del 100 fueran o no de vida cara, pero era un incentivo, un estímulo para el maestro. Y ahorita de unas 6 8 10 años, bueno, pues del 2013, 2014 a la fecha, pues parece que todo eso va en retroceso. Decían algunos compañeros maestros ahorita nuevos, que mis respetos, vienen con todas las ganas y con toda la actitud y excelentes maestros porque traen nuevas técnicas, nuevas innovaciones, nuevas formas de trabajo, pero decían, aunque se escuche mal, es que ya no es negocio ser maestro. O sea, no te deja. Trabajas mucho, te pagan poco. Oye, tenemos maestros que se van, por ejemplo, a trabajar a la sierra por 12 horas. Estás hablando que tienes que pagar hospedaje, inseguridad, tienes que pagar alimentos, tienes que pagar traslados. Y aparte todavía, el tiempo que tardan para pagar. Gobierno del estado tarda, cuando bien te va, 9 meses, 8 meses, es un embarazo lo que dura, 9 meses y a lo mejor te pago, a lo mejor no te pago. Y esa es la función del sindicato, velar precisamente por esos derechos, pero como que ahorita en la actualidad el sindicato ha agarrado otros rumbos porque ya ni siquiera políticos, porque ya en la política, claro que nos dieron una lección contraria al magisterio. Entonces, de alguna manera el magisterio ahorita sentimos como que no está representado en el sindicato, ¿no? Ujú. Yo soy sindicalista. Yo trabajé muchos años en el sindicato, fui delegado, fui a congresos, tomamos decisiones en algún momento. Yo duré 5 años de delegado, pero también estuvimos trabajando como representantes de escuelas, estuvimos en algunos congresos, estuvimos en Cancún, en un congreso nacional, yo creo que fue el último en que estuvimos con la maestra del Bester, estuvimos en Manzanillo, estuvimos en Juárez, estuvimos en Chihuahua, en congresos donde se determinaban los rumbos del sindicato, pero había por qué velar y por qué pelear, porque le Ujú. iba sumando prestaciones, iba sumando dinero para el magisterio. Y ahorita en la actualidad parece que le están, pero restando, ¿no? Mis respetos para mi secretario general, Manuel Quirós, conozco de muchos años, estuvo por ahí en días pasados en nuestra escuela, pero pues obviamente aunque quisiera venir a arreglar el mundo no va a poder, o sea, de arreglar el mundo de años atrás, arreglar un mundo distorsionado a partir del nacional y transformarlo al estatal, pues es muy difícil. Y luego si el equipo no le ayuda, pues peor, ¿no? Pero definitivamente, aún y con el cambio que nos traiga, el cambio que pretende realizar, yo creo que el sindicato ahorita es un ente como que... el sindicato. Antes Ha era perdido fervor, fuerza. sí, antes era fervor, era emocionante, era saber el sindicato. Y ahorita como que sí. Yo Pues, nomás espero que el día de mañana nos quiera poner un candidato para que nadie votemos por él. Nomás para dar una muestra de la apatía que nos dieron y de la que podemos regresar también. No más falta que en algún momento quieran darnos tendencia con algún partido político, como en aquella época que hicieron un convenio, una negociación con el secretario de Educación, ¿no? Que nos dio un espaldarazo y nos golpeó y lo toda van y lo apoyan para que esté participando en cuestiones de elecciones ujú. populares. No, o sea, nos vendieron vilmente. Y ahorita ya no hay camiseta puesta por el sindicato. O sea, ya no la apuestas. Tuvimos un paro hace algunos años para mejorar las condiciones del servicio médico. Pues se negoció, yo no sé dónde se negoció, porque los 9, 10 días o 12, no sé cuántos estuve, no me acuerdo, se quedó perdido, se quedó en el limbo, no funcionó. O sea, el sindicato adolece y aún así el maestro sí da el todo por su grupo, aún así el maestro sí trabaja, aún así el maestro con sindicato y sin sindicato, el maestro da lo mejor de sí, trata de encauzar a los alumnos, trata de enseñar, porque no va a decir que al 100%, pero sí por lo menos la sociedad que tenemos distorsionada, dispareja, con altibajos, Ujú. aún sigue siendo producto del maestro. La sociedad que tenemos sigue siendo producto del magisterio. Y digo de los trabajadores de la educación porque todos hacen su aportación. Y yo tengo que defender a los conserjes porque también fui conserje y tengo que defender a los prefectos y a los secretarios y a todos, porque de alguna manera todos ellos coadyuvan para que se pueda dar una educación integral. Y sin embargo, protegidos y desprotegidos, y ahora con el gobierno, pues peor, ¿no?
estamos peor ahora con el gobierno. Les digo, les pagan muy poco a los maestros, trabajan más, no tienen visión, no tienen seguro, no tienen representación sindical, no tienen un apartado que diga, bueno, gobierno ahora tiene una nueva rama que se llama OSICAM, que es el Ujú, que te evalúa, es el que te destina plazas, es el que, pues nomás no dan el ancho, porque son puestos de confianza otra vez. O ujú. sea, pon gente efectiva, pon gente que trabaje, gente que ha vivido en la sierra, gente que ha trabajado en la sierra, en el desierto, en la montaña, La o en la. selva. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces sí ponlo a evaluar para que se evalúe en condiciones óptimas. ujú. Pero ese ente institucional ahorita, que es el, de muchos maestros le dicen el Fuchicam. Qué bueno que no somos groseros, ¿verdad? Fuchicam no es tan grave. Y de alguna manera, pues el maestro sigue estando desprotegido, desvalorizado. Un maestro que trabaja mucho, gana poco. Un maestro que no tiene un servicio médico adecuado. Un maestro que tardan meses, así, meses para que le paguen. Pues 9 meses sí es mucho, ¿no? O Ha habido sea, maestros aquí en nuestra secundaria que tardan hasta 15 meses en pagar. fíjate que yo escuché una vez una historia de un maestro que Sí, así que empezó a trabajar igual le duraron muchos meses sin pagarle y que entre los padres de familia de la escuela ujú, en un pueblo le cooperaban sí. para la despensa y todo eso. O sea, dices, Sí, ¿cómo? 9 meses sí lo que está por derecho te descabellado. ganaste. Sí, Ujú, sí está descabellado porque no es justo que la sociedad tenga que pagar lo que administrativamente el gobierno no hace. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos maestros solteros, pues a lo mejor es un poquito menos complicado, ujú. pero los maestros que de alguna manera ya tienen su familia y lograron obtener una licenciatura, lograron hacer un examen, pasar el examen, esperar a que le asignen un trabajo y luego después de que le asignan el trabajo no le pagan. Sí, nueve Y si tiene meses. papás, si tiene hijos, si tiene Hijos. papás que de mantener, si tiene. Es un caos. Sí, está muy No, irresponsable, no, ¿no? no. Y luego, Un mes como que todavía, ¿no? Se lo sí, aguantas, sí, sí, pero sí. 9 meses. 9, 11, 15 años para que les paguen nomás por una falta administrativa, nomás porque alguien no vela por los intereses de los maestros. Ahorita por lo menos ya el sindicato ya tiene saque, ¿no? Porque antes eran puros comisionados, era tu obligación estar ahí de día y de noche. Ujú. Ahorita ya no. Ahorita ya no hay comisionados, trabajan en la mañana, en la tarde el sindicato, o los que trabajan en la tarde, en la mañana el sindicato, se les pudiera considerar un poquito. Pero la cuestión es que no ha cambiado nada. Yo no sé si es la parte administrativa, si es la parte gubernamental, no sé si es el sindicato, o en su efecto los titulares de las áreas, o las secretarias de las áreas, pero el problema es de que se sigue dando esa eventualidad, esa situación tan descabellada, todavía. Entonces, básicamente hace falta un buen líder para el sindicato. No, sí, para el sindicato y para el gobierno también. Y sí, por ejemplo, un secretario de educación a nivel estatal, pues necesita ser alguien que por lo menos haya sudado la camiseta para llegar a una escuela, porque así como de compromisos y compadrazgos, pues así tenemos la educación. Ujú. Y aún así seguimos siendo nosotros punta de lanza. Yo creo que algo que sí nos dejó muy claro la maestra Elvester, aún con sus anomalías o cuestiones positivas, es que en cada rincón tenemos un soldado que es un trabajador de la educación. En cada rincón hay alguien velando por otros, que son los alumnos, por los padres de familia, en la sierra, en los ranchos, en las ciudades. Y de alguna manera tenemos oportunidad de influir un poquito o tratar de abonarle un poquito a una transformación social, pero a veces no nos ayuda. Digo, el sindicato no, tan cabrones, el sindicato no te soluciona nada, pues. Sí. Y el día que te solucionan algo mínimo, quieren hacer algo grande. Y se Ujú. vale, ¿no? Porque pues, pudiera ser un logro muy importante para ellos. Pero la realidad de las necesidades del docente son muchas. Sí. Son muchas. Mira, ese programa, te platico así rapidito porque es complejo. Ese programa de Lucicamp. Ujú, Hay maestros aquí de educación física en nuestra secundaria que tienen 10 horas, un ejemplo, 10 horas uno, 10 horas otro. Ellos quieren tener 20. ujú. Ok, se abre un grupo nuevo y se generan 2 horas. No, mandan a otra persona de fuera por esas 2 horas en lugar de repartírselas a los que ya están. Que tiene derecho, sí, sí tiene derecho, pero ofértale algo digno, ofértale algo bueno. Sí, porque también venir por 2 horas, Por pues 2 horas y ya no creció él, ni creció el otro y ni creció el de aquí. O sea, así se las gasta. Esa es en un área. Es en las 10 asignaturas, en las 10 materias. Español, matemáticas, historia, geografía, en todas. Por eso le dicen el fuchicam. porque es así muy poquito, ¿no? Sí, o sea, no tienen conciencia, pues. Sí. Pero Y bueno, platícame un poquito de cómo vivieron ustedes el COVID. ¿Sí? híjole. No, hombre, pésimo. Pésimo. No, fíjate que
fue una situación, pues, obviamente muy, muy atípica, ¿no? Sí. Y bien diferente. Por ejemplo, vemos maestros que no estamos familiarizados mucho con computadoras, con las aplicaciones de los teléfonos, y luego de repente nos cierran las escuelas y de repente todo es en línea, y luego de repente mi teléfono no tiene esa aplicación, y luego de repente mi computadora, porque había maestros que no le sabíamos a las computadoras, digo, me Ujú. incluyo por respeto nomás. De alguna manera uno de perdido ahí le chatea ahí un poquito, ¿no? Y ahí le mueves, pero había maestros que obviamente su función y su trabajo era meramente de tú a tú con el alumno y luego de repente nos guardan en las casas y nos dejan fuera de las aulas, nos dan dispositivos, reuniones. Hubo gente que le pareció muy padre estar en casa trabajando, como hubo gente que no, dice, es que yo prefiero estar con mi grupo, pero pues las condiciones no eran las propias, las evaluaciones. Y luego te imaginas, por ejemplo, a nosotros nos decían, evalúa a 40 alumnos de un grupo, Ujú. pero regularmente trabajamos entre 8, 9 y 10 grupos. Entonces, de un grupo, 30 alumnos. De esos 30 había quien había un celular en casa con datos o con internet. Uno, para 4 hijos, papá y mamá, hasta que llegaba la mamá del trabajo para prestarles el celular un rato y luego ya no mandaron la tarea porque se le acabaron los datos. Y hubo quien sí esa desapareció de las clases virtuales y de todo y nunca volvió, pero fue bien difícil porque los padres gastaron mucho, mucho, mucho en tecnología, en redes sociales, para poder satisfacer un poquito. Y luego se vino la contraparte. Yo digo que ahí revalorizaron un poquito la sociedad al maestro. Ujú. Se dieron cuenta de que no es muy fácil enseñarle a los alumnos la A, las tablas. Ah, sí, no, porque los papás tenían que ayudarles Tenían que a enseñarles. los hijos. Sí, sí, tenían que enseñarles y se volvió bien complejo porque estábamos viendo y analizando por ahí unas estadísticas, hubo mucha violencia en los hogares en ese lapso. Sí, no, Claro, porque la paciencia no es la no es la misma. misma. A nosotros nos pagan, es nuestro Ajá. trabajo y tenemos que ser muy pacientes, muy tolerantes, pero sí se dieron cuenta que el alumno es de una forma en casa y es muy distinto en la escuela. Que el alumno aprende de una manera y de muchas formas y que tienes que dar brincos y saltos. A veces tienes que hablarle bonito para que aprenda, a veces tienes que enseñarle una película, a veces tienes que gritarle, a veces te tienes que tirar al piso para que aprenda. Y en la casa no lo haces. En la casa, bachón y para arriba. Machón. Y apréndetelo y rápido. Y hubo muchos conflictos al interior de los hogares en ese tiempo. Y a nosotros administrativamente pues era un caos. Oye, teníamos un teléfono de gama baja y luego de repente te llegaban 30 fotos, 40 fotos de un alumno, de una tarea y luego del otro y del otro y llegaba el teléfono, antes no se hinchaba. Sí, y luego de repente tenías tu teléfono no dejó de funcionar las 24 horas del día porque había papás que regresaban, por ejemplo, de la maquila, de la fábrica, a las 12 de la noche. Y a esa hora te A mandaban esa hora los te trabajos. mandaban. Yo fui de esos Sí, papás que había mandaban gentes trabajo que te los mandaban en en la sábado y noche. domingo. Había gente que te iban y te tocaban a la puerta. Mire, si están aquí, pero no tengo datos para mandárselos. Aquí están, mire. Como te digo, hubo otros que también se desaparecieron, papás y alumnos. Sí, Se fue de todas maneras, dijo el gobierno que nadie reprueba. que nadie reprueba. Ya van con su seisote, vámonos. Pero fue muy difícil, muy, muy difícil. Ahorita, de hecho, el uso del cubrebocas en las escuelas, ya que regresamos, fue muy complicado para los alumnos. Había gente que les hacía alergia en los ojos, en las mejillas, en la boca. Había gente que no tenía para comprar un cubrebocas. Es caro. Alguien se hizo millonario definitivamente con esta pandemia. Sí. Sí, sí, definitivamente, porque también fue un negociazo. Oye, cubrebocas para todos, cubrebocas caros, cubrebocas bonitos, cubrebocas traídos de no sé dónde, cubrebocas hechos a mano, pero como sea, pero gastabas en cubrebocas. Ujú. Una familia de 4 o 5 mandaban a preescolar, mandaban a primaria y 2 a secundaria, son 4 cubrebocas, se te reviló, cada Y vez lo los que hacen los más corrientes, perdían. los pierden, los tiran y aparte el basurero que generaban en las escuelas. Fue una situación sumamente difícil, pues parece que ahí la vamos librando de poco a poco. Y entonces, este año ya empezaron las clases normales, ¿no? Sí, en este ciclo Apenas escolar este en ciclo. agosto Sí. ya empezamos normal, porque el año pasado todo trabajado. La mitad de un Mitad y grupo mitad. iba lunes y martes. La otra mitad, miércoles y jueves. Y luego la otra mitad, esa era la primera mitad, viernes y lunes. Y había chamacos que a veces se perdían en los horarios y nosotros como maestros. A veces no sabían ni qué grupo te tocaba. Ahora, dar una clase ahorita a 30 y mañana dar la misma clase a 30 y lo pasado dar otra clase a... Sí, fue muy desgastante.
De hecho, se elevaron los índices de jubilación a pesar de estar en casa. Ujú. Los que ya les tocaba jubilarse, los que ya les correspondía, dijeron adiós. Listo. Sí, No, no pues. puedo, no puedo. Y luego aparte la Secretaría de Educación queriendo números, cifras y todo inflado como siempre lo piden. Ujú. Ellos quieren perfección, pues les entregas perfección. Sí, pero la realidad es otra y ellos lo saben, definitivamente. Y en la pandemia pasó lo mismo. Te mandaban gel, un bote para 500 alumnos por año. Un bote de gel por año. Sí, te No, pues daban no. Clorox o Cloralex, Ujú. pues te daban, sí, 10, 15 galoncitos, sí, pero resulta que tienes 500 alumnos y tienes 3 baños y luego lo usas para todo, Uno con por eso día, ¿no? trapeas. Pues uno por día. Ya Y en 15 días no tienes no, nada. no tienen nada y fue un encarecimiento de los productos y fue un endeudamiento de muchas escuelas por esa situación, eso fue costoso. Y claro que pues allá arriba nomás te piden, si atendiste a los alumnos, sí. Y luego si trae, comprar esos termómetros, Así comprarle a los las termómetros. escuelas gel, comprar a las escuelas todos los aditamentos para higiene, las toallitas húmedas, el spray, o sea, fue un caos. ¿Y sabes quién lo ponía? Los maestros. Sí. Sí, sí, o sea, porque te lo exigían. Y por respeto a los alumnos, los alumnos no querían tocar las bancas hasta que pasabas tú con la toallita. Ya después te agarraba quincena, pues ya comprabas el spray de lejos, nomás le echabas para que los alumnos estuvieran a gusto. Hubo papás que también apoyaron, contamos a propósito, ahí le va un gel, ahí le va. Pero pues no es obligación de ellos, ni de nosotros. Como las fiestas que hacemos los profes con los alumnos, ¿no? Siempre salimos poniendo. O sea, siempre salió. ¿Por qué? Por tal de que estemos amenos, estemos bien. Pero sí fue muy difícil, la pandemia sí fue muy difícil. Todavía tiene sus efectos, todavía hay temor, todavía hay alumnos que no se quieren quitar el cubrebocas, como hay alumnos que se los quitaron hace mucho. Todavía hay alumnos que no creen en la pandemia, otros que sí creen porque les tuvieron algo cercano. Pero sí fue muy, muy, muy difícil, porque tenías que satisfacer a los padres de familia por teléfono, a los alumnos, a tus compañeros, a tus directivos, a los supervisores, a la secretaría en general, concursos, estadísticas y una bola de cosas que se les ocurrían en plena pandemia, y tu familia, y tu persona. Sí, no, igual cuidarte de no enfermarte Sí, y todo sí, eso. sí, sí. No, fue muy, muy Sí. difícil, pero ya parece que ahí la llevamos. Ok. No, pues, profe, ya algo que quieras agregar ya para cerrar. Híjole, no, pues ya se nos fue mucho tiempo, ¿no? Yo creo Sí. que. Oye, no, pues muy emocionado, muchísimas gracias, de veras, me hiciste recordar cosas que ni yo me acordaba. Yo me acordaba de muchos detalles, hay muchas cosas, cómo incidimos, cómo influenciamos a los alumnos, a nuestros compañeros, nuestros directivos, nuestros compañeros. Te digo, mi papá fue maestro, bueno, de los maestros de la vieja guardia, buenos maestros. Los nuevos no digo que sean malos, al contrario. Y muchas vivencias, muchas cosas positivas, ¿no? Cosas muy bonitas. Yo siempre he tratado de que mis clases sean en el ámbito del respeto, que mis clases sean lo mejor posible, un establecimiento para los alumnos cómodo, Ujú. seguro, y de alguna manera quiero que mis hijos vean esta participación que tengo en las aulas. Me daría mucha vergüenza que dijeran, tú eres hija del profe Barco, tú eres hija del profe que no hace nada, o el profe que falta, no. Mm. No, y yo creo que en esa sintonía estamos todos los profes, ¿eh? Sí. Habrá honrosas excepciones, obviamente, pero no, definitivamente pues, muy agradecido contigo. La verdad es una experiencia muy nueva. Tenía nervios, claro que sí, pero también estaba muy emocionado. Digo, me acordé de cosas muy interesantes, cosas que a lo mejor en algún momento las platicaremos. Sí. Pero muchísimas gracias. Fue una muy bonita experiencia. Y un saludo por ahí a todos mis alumnos y exalumnos, compañeros maestros Sí, no, y ya de todo, ¿no? 20 años, ya con Ya, familia, ¿no? Y no, todo, supongo, ya. Ya ya. tienes a hijos de tus Ya alumnos. tengo a hijos de mis alumnos ahí en la secundaria. Y luego todavía, fíjate, con orgullo nos dicen, es que yo creo que le clase el profe David. Bueno, entonces quiere decir que no fuimos tan peores. Y esas son las satisfacciones, definitivamente. No, pues, muchas gracias por venir, profe. No, no, al contrario. Y aquí estamos, yo creo que nos da para otra entrevista ahí en un futuro. Ojalá que sí. Y pues no, aquí seguimos. Este fue el podcast del abuelo. Mi nombre es David Romero y denle like, suscríbanse y nos vemos a la siguiente.